Bienvenido, doctor Daniel Serna Put, de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Gracias, maestro Ernesto Vilches. Yo. Y pues bueno, ya conocemos el amplio currículum del maestro Ernesto Vilches. No lo voy a leer, sí, pero sí voy a leer de nuestro invitado, que es el doctor Daniel Serna Put. El doctor Daniel Serna es licenciado en educación musical por la Universidad Veracruzana, maestro y doctor en tecnología educativa por la Universidad Da Vinci. Como pianista, colaborador, ha participado en el coro de la Estaca, Jalapa, la Coral Infantil de Jalapa y la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Quintana Roo. Fue director del coro de la Quinta de las Rosas, Voces del Recuerdo, del sistema DIF estatal de Veracruz, y también ha participado como jurado en distintos concursos artísticos, culturales, desde 2001 y en la gestión de procesos educativos. Pues ha sido docente por asignatura en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana desde 2008 y profesor de tiempo completo a partir de 2014, impartiendo experiencias educativas en las licenciaturas en Música y en Educación Musical, y en 2016 obtiene el reconocimiento del perfil deseable por parte de la Secretaría de Educación Pública, y en 2020 obtiene el nivel 4 del programa de carrera docente UPES 2020, U040, que reconoce la dedicación y el alcance a la labor docente, así como contribución a trayectorias escolares. Pues ha sido docente por asignatura del área de formación básica de la Facultad de Música y webmaster desde 2008, facilitador de los primeros cursos en línea en la licenciatura en música de 2011 y profesor de tiempo completo a partir de 2014. Bueno, hay mucho más que decir del doctor Serna, pero bueno, creo yo que tenemos a un digno representante pues de la Facultad de Música y de la Unidad Académica de Artes, y sobre todo también pues ha estado implícito en los procesos de acreditación como CIES, miembro de la Comunidad de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales de las Comunidades Digitales para el Aprendizaje en la Educación Superior de CODAES, y de 2018 a la fecha es miembro del Subcomité Tecnológico del Consejo Consultivo de la Educación en Línea de la Universidad Veracruzana. Entonces tenemos a un maestro, doctor, que de alguna manera pues está como muy vinculado con la situación que estamos viviendo actualmente, que es el trabajo académico en línea y de manera virtual, sí, y que a lo que nos ha orillado también la cuestión de la pandemia, ¿no? Entonces, esta mesa, pues básicamente se va a referir al perfil de egreso y transdisciplina en la nueva normalidad, ¿no? Y bueno, pues dejo abierto a los ponentes y iremos un poco intercalando ideas sobre este proceso. Aquí vamos estudiantes, aquí tenemos a Roberto Antonio Sánchez. Roberto Antonio. Sí, ahorita lo tengo como estudiante en la experiencia educativa de educación. Así es. Bueno, pues yo también quiero darle la bienvenida al doctor Daniel Serna Put. Y bueno, más adelante yo participaré apoyando el diseño que él ha hecho de un PowerPoint para efecto de explicar este mecanismo que buscamos a través no solamente de nuestras propias comisiones internas, sino por un aspecto de interdisciplinariedad en donde música y teatro se unen para llevar a efecto un proyecto en particular del nuevo cuerpo académico. De manera que, bienvenido, Daniel, muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. No sé si ya podemos dar inicio a esta pequeña presentación. Es una presentación colaborativa, entonces, es decir, vamos a estar colaborando hoy el doctor Vilches, el maestro Nerio, vamos a estar colaborando en esta presentación. Y antes que nada quisiera ofrecer una disculpa si de repente escuchan el tren o si de repente escuchan el gas, o si de repente escuchan al del fierro viejo, el del pollo ya pasó. Entonces, bueno, les ofrezco una disculpa, es parte de nuestra nueva normalidad y es parte también de la cuestión empática como docentes y como estudiantes que ahora tenemos. En esta nueva normalidad, todo eso puede suceder. Entonces, les ofrezco una disculpa anticipada. Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir una presentación, es solamente a manera de una guía. Antes de comenzar, quisiera saber si la pueden ver ustedes. Ok, sí, muy sí, bien. Sí, adelante, Daniel. Vale. Perfecto, ok. Bueno, esta es un análisis acerca de los perfiles de egreso y las transdisciplinas en esta nueva normalidad.
está colaborando en este trabajo el doctor Vilches y, bueno, un servidor. ¿Y de qué se trata este análisis o esta reflexión sobre los perfiles de egreso? Bueno, primero que nada, tenemos ahí un programa de seguimiento de egresados. Tenemos este programa de seguimiento de egresados, revisa cuáles son los resultados que tienen nuestros egresados cuando se enfrentan al mercado laboral. Es decir, cuáles son sus experiencias cuando salen, ya se titulan y se presentan el primer día de trabajo, y entonces empiezan a tener una serie de desafíos. Este programa de egresados, pues como ustedes saben, pues nace de algunas políticas institucionales, nace por supuesto de la cuestión de las acreditaciones y las observaciones que recibimos por parte de los organismos acreditadores. La universidad se adhiere a NUYES y, por supuesto, al COPAES. Organismos como CIES, como CAESA y otros organismos acreditadores, bueno, son organismos que nos ofrecen un reflejo de nuestra institución o hacen una revisión. Primero que nada, nosotros hacemos una autoevaluación de nuestra situación, pero también ellos platican con nuestros estudiantes, platican con nuestros egresados, platican con los empleadores. Y de acuerdo a esa visión externa desarrollada por pares, es decir, son pares disciplinares, son profesores que también están dando experiencias similares, programas similares a los que tenemos, y entonces nos comparten qué es eso que están detectando. Es como verse a un espejo. Nada más que el espejo nos habla y nos dice, pues mira, tienes ahí un problema en tal programa, hace falta mejorar esto, tienes estas áreas de fortalezas y tienes estas áreas de oportunidad. Y bueno, estas evaluaciones precisamente dan pie a estos programas de seguimiento de egresados. Dentro del plan general de desarrollo, el plan general de desarrollo de la UB, el plan que está vigente hasta el 2030, se menciona algo muy interesante. Dice algo así como esto, dice, el plan general de desarrollo menciona el asunto de la no pertinencia de algunos programas de estudio y de cómo abro comillas, la obsolescencia de los planes y programas de estudio, la masiva generación de nuevos conocimientos y las innovaciones constantes en los campos laborales, cierro comillas, puede llevar a algunos egresados a no insertarse apropiadamente a un empleo satisfactorio en su área del conocimiento. Vuelvo a citar, por un desequilibrio entre las competencias que demandan los sectores productivos y la oferta curricular de las universidades. ¿Qué significa y cierro comillas, perdón, qué significa esta frase que está en nuestro plan de desarrollo? Pues que evidentemente hay cierta obsolescencia. Tenemos quizás profesores que han dado el mismo contenido año con año, quizás hasta con el mismo libro año con año, y pues tenemos el caso de contenidos obsoletos, que lo que pasa, entonces lo que produce es un egresado que no está actualizado al campo laboral actual. ¿Cómo sabemos esto? Pues precisamente con las observaciones que recibimos de las acreditaciones. No sé si quisieran comentar algo al respecto, maestro Vilches, maestro Nerio, acerca de las cuestiones que tienen que ver con la acreditación, observaciones que han ustedes detectado en el área de teatro. Sí, adelante. Claro, pero es solamente abonando a lo que nos muestras.
En algún momento, y tomo las palabras del propio maestro Nerio, alguna vez escribió sobre el hecho de la indagación, lo que llamaba la indagación de lo que sucede en los ámbitos de desempeño profesional, ¿no? Donde se nos está permitiendo reconocer las fortalezas, pero también a lo que te refieres, las debilidades en la formación de los alumnos. Además, también nos permite identificar los saberes que requieren los egresados de una opción profesional en su desempeño profesional también, por supuesto. Entonces, yo abonaría, digo, a que es necesario conocer si los ámbitos de una profesión son o bien dominantes o emergentes y probablemente decadentes, para entonces poder estructurar nuestros planes de estudio. Los ámbitos son los espacios en donde el egresado va a desempeñar las competencias adquiridas durante toda su formación profesional. Yo quería nada más decir eso en abono a lo que estás diciendo para que continúes, por favor, doctor Daniel. Gracias. Claro sí, gracias. Maestro Nerio, no sé si quiera comentar algo respecto precisamente en cuanto al análisis de las fortalezas y debilidades detectadas en versiones anteriores de sus programas evaluados. Sí, sí, fíjate, Daniel, esto que abres es muy importante porque tiene que ver con diferentes áreas, ¿no? Los organismos acreditadores lo que evalúan pues son el ámbito académico, o sea, el profesorado, cómo está funcionando, tipos de contratación, formación, tanto docente, del ejercicio docente como el ejercicio disciplinar, ¿no? La otra tiene que ver con el alumnado, o sea, con el alumno, la atención integral, el plan de estudios, los procesos de enseñanza-aprendizaje, sí, la atención integral al estudiante en diferentes ámbitos, ¿no? Que conforman un todo ahí de formativo. Y, pues, por supuesto, la infraestructura, la visibilidad de impacto social, que tiene que ver con esta cuestión del servicio social, los egresados, aquí es donde entrarían el estudio de egresados, ¿no? En la cuestión de la pertinencia social del propio programa educativo, ¿sí? Y esas son, digamos, a nosotros, pues, de hecho, nos observaron en esta última, en la reacreditación, que se vence el próximo año, de hecho, noviembre del próximo año, nos hicieron 48 observaciones, de las cuales ya hemos avanzado bastante. Sí, hemos atendido pues prácticamente todas. Una de ellas, la carencia es de infraestructura y equipo. Tú dices, de pronto, ahora con la pandemia nos repercute muchísimo la tecnología. La tecnología es algo vital pues para las futuras generaciones y para los ámbitos educativos actuales, definitivamente. O sea, tanto nosotros como migrantes dialógicos, de lo dialógico tenemos que pasar a la multiplicidad de plataformas virtuales, sus efectos, todo, cómo aprovechar la parte didáctica, la parte, digamos, cómo se genera el proceso de enseñanza-aprendizaje, sincrónico, asincrónico, las videoconferencias, todo lo que tienes que planear en línea para que el estudiante tenga allí el reservorio de conocimientos y de indicaciones para que él se guíe también. La parte autonómica de parte del estudiante es muy vital en estos procesos también, pero cómo guiarlo en estos procesos vitales. Entonces yo creo que si los organismos lo que hacen es eso, espejearnos en nuestros procesos tanto académicos del parte del profesorado, del personal académico, como en cómo estamos haciendo efectivo el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces ahí tenemos ya un trabajo impresionante, pero es vital. De pronto muchos, cuando yo comento entre mis maestros y el estudiantado, les digo, oiga, es que estamos en el proceso ya de reacreditación, es que ya se nos vence el proceso. Y de pronto muchos dicen, ¿what? ¿Qué es eso, no? ¿De qué me estás hablando? Pues eso tiene que ver, algo es importantísimo, porque ese espejeo es al interior, así como hablamos ahorita que lo virtual nos abre la dimensión de lo individual, de lo particular, de tu casa, de tu baño, de tu cama, de tu silla, de tu mesa, de lo que estás comiendo, pues precisamente las acreditaciones abren esta particularidad de cada programa educativo, ¿no? A mí por primera vez, ahora sí que fue mi primera vez cerca de acreditador de una escuela allá, bueno, en un estado, no puedo decir ahorita todavía,
Pero, híjole, meternos al interior del programa educativo es ver todas estas dimensiones. ¿Qué están haciendo los docentes? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo se les contrata? ¿Qué perfiles tienen? ¿Es disciplinar docente o de qué manera están ejerciendo el efecto, bueno, el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y luego meternos con los estudiantes, cómo la están viviendo. Y luego meternos con los empleadores. Y luego meternos con los egresados. O sea, es eso. Ir hacia adentro del programa educativo, que es lo que hacen los organismos acreditadores, y decirte cómo vas. Ahí la llevas, más o menos, digamos que estás bien en estas partes, estas áreas de oportunidad son las que reclaman a tu programa educativo, y afortunadamente en teatro, digamos, hemos pasado ya 2 acreditaciones, en 2011, que fue la primera con CAESA, y en 2016, que fueron CIES y CAESA. ¿Sí? Y ahorita ya se nos venció CIES, pero vamos ahorita con CAESA, precisamente para 2021 en noviembre. Y esto implica una renovación en muchos aspectos. El hecho de estar ya con un nuevo plan de estudios implica que fue una observación de CAESA, de este organismo acreditador, y que tenemos que tener ya, tuvimos que haberlo tenido en 2018, que fue la meta. No la logramos por muchos factores, pero en 2021 tenemos que tener ya un nuevo plan de estudios operando. Y eso es vital. Y eso implica a esta renovación de nuestra mentalidad de cómo estamos haciendo efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y irnos encaminando a lo interdisciplinario, que es el reto de los cruces disciplinarios. Está bien formarnos en una disciplina, por supuesto, pero tenemos que evolucionar a estos otros lenguajes también, a este cruce interdisciplinar y, por supuesto, ese ideal que tenemos a lo transdisciplinario, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo comentar ahorita, Daniel. Muchas gracias, maestro. De hecho, ha puesto usted el dedo en la llaga. A veces esa cuestión de la evaluación la podemos sentir, pues que se entrometen, que se meten a la parte de ver cómo somos como institución. Como evaluador he tenido esa experiencia también de ir y hablar con los estudiantes, hablar con los egresados, hablar con los empleadores, conocer cómo son las instalaciones, cómo están trabajando, cómo están laborando. Y bueno, a veces los resultados son muy buenos, a veces no son tan buenos, pero esto es un reflejo. Esta cuestión de las evaluaciones, bueno, nos invita a implementar programas de seguimiento de egresados. Y bueno, los orígenes que tenemos en los programas de seguimiento de egresados son más o menos similares, tanto en la Facultad de Música como en la Facultad de Teatro. Ahorita el doctor Vilches nos comentará precisamente esa parte. Dentro del programa general de seguimiento de egresados de la Universidad Veracruzana contempla que el seguimiento de egresados es el reflejo de una proyección con respecto a la realidad social, cultural, política, económica e histórica de cierto contexto. Y bueno, abro comillas, habla y dice que este seguimiento de egresados tiene al menos 4 propósitos principales. Uno es reconocer al egresado como pilar fundamental en el desarrollo de la actividad académica e institucional. Ese punto, o sea, me parece que es bien claro, dice que el egresado es el pilar fundamental en el desarrollo de la actividad académica. Luego dice, número 2, mejorar la calidad de la función académica, así como de sus planes y programas de estudio. Es decir, su opinión impacta directamente también, no solamente a los planes y programas de estudio, afecta o impacta a la función académica. Por supuesto, estos programas también sirven para el número 3, que es medir la confiabilidad del perfil de egreso en el mercado laboral. Esto se me hace tremendo, ¿no? Porque entonces un programa o un perfil de egreso puede no ser confiable ante un mercado laboral, porque el mercado laboral o la sociedad tiene cierta expectativa. Escuchaba yo los orígenes de la Facultad de Agronomía, haciendo un breve paréntesis, y precisamente surge de la necesidad de tener especialistas o peritos en la medición de espacios a partir de la reforma agraria, y le piden a la Universidad Veracruzana especialistas, y la universidad entonces forma a los primeros peritos
para que puedan medir estas parcelas, estas hectáreas, que las puedan medir apropiadamente. Y surge los distintos programas, surge la Facultad de Agronomía a partir de una petición del mercado laboral, a partir de la sociedad. Entonces tenemos ahí una relación entre el mercado laboral o la sociedad, los perfiles de egreso que ofrece la Universidad Veracruzana, por supuesto los estudiantes que están cursando en estos programas y por supuesto también tenemos ahí lo que opinan los egresados. Hemos encontrado, y ahorita voy a platicar un poquito acerca de que la opinión de los estudiantes no es la misma que la opinión de los egresados. Y por último, el cuarto punto, la cuarta finalidad principal de este programa de egresados es contribuir al desarrollo profesional y social del egresado. Estas son las 4 finalidades principales de un programa de seguimiento de egresados. La Facultad de Música comenzó a hacer un programa de seguimiento de egresados en el 2010 y empezamos a tener nuestros primeros encuentros, nuestros primeros foros, una suerte como de reencuentro con los compañeros, con los estudiantes. Siempre estos foros son una cuestión, han sido históricamente una cuestión de reunión, de reencuentro con los estudiantes que ya egresaron, con los maestros, con los compañeros. Ha sido una cuestión presencial en donde podemos abrazarnos, en donde podemos compartir las experiencias que hemos tenido. Y bueno, en la Facultad de Música nace a través de la iniciativa del maestro Toriz, el maestro Juan Rafael Toriz Sandoval, quien fuera director de la Facultad de Música. Él propone la creación de un seguimiento de egresados a raíz de conocer cuáles son los criterios de evaluación. Empieza él a promover ese encuentro para saber qué es lo que nos dicen los egresados, aquellos que ya están en el campo laboral. Inicialmente, esta cuestión de la obsolescencia de los programas de estudio que mencionaba hace un momento, se abordaba o se trataba de combatir esa obsolescencia por medio del intercambio de experiencias con los maestros de asignatura, es decir, maestros que tienen algunas materias, algunas horas en la Universidad Veracruzana, pero que su labor profesional la siguen desempeñando en el mercado laboral. Sin embargo, creímos necesario en la Facultad de Música que era necesario ampliar esa visión. Era necesario preguntarle a aquellos que ya egresaron y les preguntamos algunas cosas en una encuesta que aplicamos en 2011. Les preguntamos cosas como que dónde estaban, que si habían encontrado empleo rápidamente, que en qué estaban trabajando, si estaban trabajando en algo que estaban estudiando, en algo que estudiaron, sobre el tema que ellos estudiaron, si es ahí donde están trabajando. Les preguntamos también sobre el tipo de trabajo que tienen, si son empleados, si son docentes, si son propietarios de empresas. Les hicimos varias preguntas y encontramos información muy interesante. En el caso de la Facultad de Música, bueno, encontramos información como dato interesante que algunos de nuestros egresados encontraban trabajo inclusive antes de titularse. Es un fenómeno que puede estar sucediendo nada más en el área de artes. Entonces, bueno, ese inicio en nuestra facultad, bueno, comienza en 2010 y empieza a tomar fuerza a partir de 2011. Y bueno, un poquito más adelante estaré comentando acerca de esos resultados. Ahorita quisiera concederle, ya estoy en uso de la palabra, pero conceder el uso al maestro Vilches, quien él nos va a platicar precisamente sobre el origen del programa de seguimiento de egresados, pero en la Facultad de Teatro. Muy bien. Maestro, adelante. Gracias, doctor Con Serna. permiso, maestro Nerio, Yo nada más, maestro, nada más si me das un chancito, nada más. Mira, creo que esto que acaba de plantear, que son estas finalidades del estudio de egresados, es muy importante,
porque de pronto uno dice, bueno, ¿para qué generar estos encuentros, foros de egresados? ¿Qué tiene? Escucharlos, ¿no? Estos que ya están fuera, no sé, por decir algo tonto tal vez, ¿no? Pero sí, precisamente es el reconocer al egresado porque él se formó en nuestros espacios académicos, ¿no? Y esa es una responsabilidad enorme de los que ejercemos la docencia, ¿no? Mejorar la calidad, por supuesto, que es para escucharlos y de esa escucha, de esa retroalimentación de ya ellos que están insertos en el campo de trabajo, escuchar y retroalimentar, pues, para mejorar, pues, nuestro ejercicio y nuestros procesos formativos. La confiabilidad de nosotros declaramos un perfil de egreso y sobre ese perfil de egreso es que nos montamos en todos los procesos académicos implicados en el ejercicio docente, ¿no? Y por supuesto contribuir al desarrollo social, cultural y profesional, ¿no? Y como tú dices, así como arquitectura de pronto, bueno, no sé, agronomía o algo así, reclama necesidades, pues esas son las problemáticas que tenemos alrededor y qué tanto nuestros egresados están respondiendo a esas problemáticas, ¿no? Es por eso que estos foros y estos encuentros con egresados es de vital importancia, son los protagónicos precisamente de nuestro programa educativo, ¿no? Bueno, eso es lo que quería apuntar. Adelante, maestro Vilches. Muy bien, gracias. Buenos apuntes. Bueno, un poco para continuar con lo que el maestro Daniel, el doctor Daniel nos pide. Yo partiría de aquella figura tan hermosa de quién fue primero el huevo o la gallina. Estos planes son muy interesantes y estos programas son muy interesantes porque sí nos dicen y nos apoyan más a saber si la gallina o el huevo fue primero, y me refiero a lo siguiente, al perfil de egreso. Es decir, si el perfil de egreso obedece a toda una mecánica que se ha llevado a efecto a través de el contacto con nuestros preegresados, egresados y de manera multidisciplinaria y transdisciplinaria, con música, con artes plásticas y con antropología y con quien sea, ¿verdad? Entonces tendríamos que decir que primero son las reuniones con los preegresados y egresados por obtener de sus opiniones lo que debemos de abonarle al perfil nuevo de egreso que debe estar inserto en el nuevo plan de estudios y que no tiene por qué ser igual a los anteriores perfiles de egreso. Dicho lo anterior, entonces, de manera brevísima, hablaría yo que sí, efectivamente en 2014, con la recomendación número 9 de CAESA, es decir, del Comité de Acreditación de Escuelas Superiores de Artes, en esa recomendación 9 se nos pedía crear el programa de seguimiento de egresados, entendiendo que todavía no estaba el PISEUF, ¿verdad? Es decir, el programa institucional de la universidad todavía no existía. Había una pequeña oficina, me acuerdo muy bien, allá por Rectoría, en donde nos atendía una maestra que no recuerdo su nombre, lo lamento, pero que estuvo con nosotros en el primer encuentro en el cual nosotros dimos de alta, digamos, inauguramos el programa de egreso. Ahí el maestro Nerio tuvo el gran atino de haberme nombrado a mí coordinador, cosa que no le agradezco nada. No, no es verdad. No, lo que es cierto es que no sabíamos lo que se nos venía encima. No sabíamos lo que se nos venía encima. Y lo que se nos vino encima fue un allanar el camino de una manera verdaderamente increíble para crear el nuevo plan de estudios. Plan de estudios que está en un ejercicio de, como decimos en las artes escénicas, ¿verdad?, de ensayo general. Es decir, está a punto de afinarse los últimos detalles para estrenar próximamente. Entonces, bueno, se hizo una serie, en primer lugar, hubo que reconocer a algunos alumnos que todavía eran alumnos y a otros que ya eran egresados, la ayuda impresionante que dieron a la coordinación para efectos de crear este. Y entonces se creó un primer programa
en el cual en ese encuentro, ¿verdad? Ya se empezaban a analizar los ámbitos dominantes, emergentes y decadentes del desempeño de la profesión en los egresados y de lo que intuían ya los preegresados, ¿verdad? Que iba a ser su salida de la escuela, que estaba haciendo ya desde antes de salir de la escuela. Después era identificar así a grandes rasgos los saberes que demandan el desempeño profesional de los egresados en la opción correspondiente, en la opción profesional correspondiente, ¿no? Entonces, ahí es donde, en mi opinión, debíamos de estar abonando a ese perfil de egreso, porque es de estas experiencias fantásticas que nosotros obtuvimos muchísimas ideas. Creo que, como todo en la vida, este foro, este cuarto foro, junto con el foro de ustedes, el 10º foro de música, que concluyó ayer en la noche y que concluyó con un gran éxito, ahí hay un montón de coincidencias y son por las que estamos el doctor Serna y yo sentados con el maestro Nerio, precisamente para dar un impulso serio a esto, porque sí vale la pena. Estuvo con nosotros esta mañana la maestra Guati, María de Lourdes Guati Urquidi, que le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros, pero ella sabe muy bien y desde el principio ella lo notó, que apenas era música, enfermería y teatro quienes habían iniciado esta aventura, ¿no? Y realmente fuimos los conejillos de Indias, estas 3 facultades. Y de ahí surgieron un montón de situaciones propositivas. El anterior director de la Dirección General nos solicitó personalmente que abonáramos todo lo más que pudiésemos para ese programa, para el institucional. Y bueno, nosotros partimos de la base de un plan de trabajo que era el 2014-2018, que había diseñado el maestro Nerio para para dirigir la Facultad de Teatro, y luego se presentó y se analizó el plan de estudios el 2008 de aquel entonces. Después vino abrevamos en una tesis muy interesante de una egresada de teatro, precisamente, que hablaba con la dirección del maestro Benítez, esta es María Teresa Ruiz Godínez, que hablaba de el estudio de egresados de la Facultad de Teatro en la Universidad Veracruzana ante el nuevo plan, porque era el nuevo plan del MEIF. Eso fue el detonador, digamos, de todo esto. Y bueno, se siguió aportando un montón de información. Y bueno, seré breve en los comentarios. Efectivamente, como hablábamos ayer el doctor Serna y yo, lo más importante era saber realmente qué habían dicho los egresados y los preegresados. Y bueno, en cada una de las mesas que se crearon de cada uno de los encuentros o foros, hubo manifestaciones elocuentísimas de parte de ellos para efectos de ir tomando ya notas y subrayando de verdad lo que ellos estaban diciendo en sus respectivas ponencias, ¿no? Hablaban de cómo era antes, los planes anteriores, etcétera, etcétera. Y bueno, pues manifestaron las deficiencias que para efectos de lo que ellos entendían, ¿verdad? Había, por ejemplo, en el de entrenamiento físico, hoy se mencionó en una de las mesas anteriores, esto de una manera muy cordial, pero muy importante. Y también lo dijo el doctor Serna ayer en una de las intervenciones que tuvo en una de sus mesas. Entonces, esto nos iba dando el panorama del preegresado en el campo laboral, que en todo caso, eso a mí en lo particular es lo que me tocó analizar para el nuevo plan de estudios. Y bueno,
pues lo que estábamos viendo es que sí nos falta hilar un montón de acciones, pero no solamente dentro de la propia Facultad de Teatro, de la propia Facultad de Música, sino a nivel interinstitucional y mucho más aún a nivel nacional e internacional. Ahí es donde nosotros coincidíamos todos en ese mismo tema. Bien, para evidentemente no tenerlos que aburrir, decíamos en una mesa anterior que cuando se crea el primer foro de egresados, hay que recordar que lo hicimos junto con Artes en general, ¿verdad? Donde, por cierto, tuve el gusto de conocer al doctor Daniel Serna cuando todavía no era el doctor Daniel Serna. Y ahora ya lo es. No, ni yo tampoco ni nada, ¿eh? Pero no, éramos unos trabajadores anónimos. Bueno, lo que se logró no fue solo cumplir con las expectativas, y lo digo con mucho cariño por todos, eh, con todas esas expectativas que se tenían en este ejercicio, que obedecía fundamentalmente y tiene que seguir obedeciendo a estos principios en donde la facultad debe de contar con las acreditaciones de CAESA, de CIES, esto, lo demás allá. En todo caso, si no contamos con esas acreditaciones, nosotros tenemos la obligación de seguir trabajando. No necesitamos que nadie nos empuje. Ahora, una acreditación es muy importante y no nos la van a dar gratuitamente, desde luego, pero que se nos olvide un poco la necesidad de tener un título en la mano para ser grandes profesionales. Claro que queremos tener un título, pero no por eso nos ponemos a estudiar por un título, sino por el conocimiento mismo. Bien, entonces aquí es donde, bueno, la ANUYES, ¿verdad? La Asociación Nacional de Instituciones Superiores fue quien indicó a CAESA y a COPAE, a través de COPAES, y así es, ¿verdad?, lo que se debía de hacer. Y entonces los reencuentros y los encuentros que se dieron, pues la verdad nos emocionaron a todos mucho y cada vez nos emocionan más, ¿verdad? A los unos y a los otros, a los egresados, a los preegresados, a los ponentes en las mesas, a los planteamientos temáticos que se hacían, y todo esto correspondía a un emblema de propósitos, ¿verdad? En donde, perdón, donde se le da un toque elegante y de altos vuelos, pues a estos encuentros, y cada vez tienen que ser mejores y más interesantes. Entonces, esto es lo que yo tendría que aportar en esta ocasión para efectos de decir que comulgo totalmente con la importancia que tiene el estar unidos, al menos por ahora, música y teatro. Porque más adelante, si me lo permiten, querré hablar de cómo es que es la idea original en que se constituye nuestro cuerpo académico teatro-música. Bueno, teatro con música. Gracias. Ok, gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Exacto, doctor Vilches. Pues esto que abres es muy importante, ¿no? El origen, pues, de todo este proceso. Sí, abonando un poco más a lo que dice el doctor Vilches, en la Facultad de Teatro, pues entra en el terreno de las acreditaciones. De hecho, ya en el 2000, cuando del 99, 98, 99, que empieza a hacer la transición del plan rígido de licenciatura en teatro, formación de actores exclusivamente, a esta apertura de perfiles, pues definitivamente ahí se tuvo que cambiar mucho la perspectiva formativa en un profesional del teatro, por lo menos desde nuestras experiencias, y muda hacia el plan MAIF, que fuimos la primera facultad que mudó al plan MAIF con la doctora Elka y toda su plantilla de maestros en ese tiempo. Entonces ahí empezamos ya a diversificar esta idea del proceso formativo. Ya no solamente es la actuación, el mercado de trabajo reclama, no solamente actores, reclama actores con un perfil también, un sesgo en dirección, un sesgo en pedagogía, un sesgo en investigación, en gestión y producción, el sesgo en la creación dramatúrgica, en fin, ¿no? Diseño, escenografía, etc.
Entonces, esto se abre a otros panoramas y eso es algo muy importante, ¿no? Y curiosamente estamos ya viendo todo ese proceso formativo como resultado precisamente en el impacto que tiene ya en el egresado. Sí, esto que abren de los perfiles de egreso es vital, importante irlos renovando e ir viendo de qué manera, como dice el doctor Daniel, la pertinencia de los perfiles de egreso, ¿no? ¿Qué tan pertinentes son para impactar de alguna manera en el campo de trabajo, ¿no? Bueno, ahí doctor Sí, Serna, adelante. sí, pues precisamente perdón, estos encuentros que a lo mejor inicialmente en nuestra facultad eran más bien encuentros generacionales, como que encuentros de amigos, se hacen y se institucionalizan, pasan a ser parte de ser una política, pasan a ser una política de la institución y como veíamos hace un momento, impactan al perfil de egreso. Y si impactan al perfil de egreso, impactan a muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, si los egresados nos están diciendo que hace falta actualizar incluir materias nuevas, impacta hasta en la forma en la que desarrollamos los nuevos programas o planes y programas de estudio, que tradicionalmente, no digo que esto suceda en teatro o en música, pero tradicionalmente juntan a la plantilla de profesores y les preguntan, maestros, vamos a renovar el programa de estudios, ¿qué puedes dar? Y entonces sale pues que pues yo quiero dar música antigua, que yo quiero dar la música renacentista, y yo quiero enseñar sobre la música barroca, muy bien, y entonces se arma un programa el cual no tiene nada que ver con la realidad laboral. Entonces, eso impacta en un proceso administrativo porque ya no estaríamos planeando o programando con base a lo que tienen los profesores, sino que al establecer un nuevo perfil de egreso, también se establece un nuevo perfil de docente que impacta directamente a las contrataciones. ¿Cómo se hace esto? Pues ahora los perfiles se declaran, los declaran en el Consejo Técnico y entonces van definiendo el perfil que se requiere para la necesidad de la facultad. La facultad manifiesta qué es lo que necesita para cubrir perfiles de egreso y eso abre el abanico, entonces impacta esa opinión de los egresados, impacta no solamente en el perfil de egreso, impacta en procesos administrativos de contratación, de administración, de banco de horas, de gestión, impacta a muchas partes. Me recuerda un poco a la alegoría de la caverna de Platón, en la cual seguramente ustedes la recuerdan o la conocen, seguramente, estoy convencido, en donde unos prisioneros están en una cueva y ellos solamente conocen las imágenes que se le proyectan. Y esas imágenes que se le proyectan están administradas por un grupo de personas a los cuales no pueden tener alcance, ¿no? Y de repente uno de esos prisioneros sale de la caverna, sale al mundo real y regresa y les explica a los prisioneros cómo es la vida real, ¿no? Y entonces las posibles respuestas ante eso que dice aquel que salió de la caverna, dicen, no, pues estás loco, esto no es así, podemos entonces pensar, ¿cómo vamos a trabajar? Podemos hacerle caso a los egresados, pero entonces tenemos que hacer una serie de cambios, una serie de cambios que nos van a impactar en todas partes, ¿sí? Inclusive en la transdisciplina, que es hacia donde vamos precisamente en esta presentación. Voy a cambiar de diapositiva. Y bueno, hemos encontrado algunas problemáticas que nos dicen estos egresados, aquellos que están ya en el campo laboral, y haciendo un análisis de la opinión de los egresados en foros anteriores, nos hablaban acerca de la dificultad que tenían, por ejemplo, de encontrar espacios de interpretación artística, espacios para poder presentar o montar obras de teatro, en el caso de los egresados de teatro, y en el caso de los de la Facultad de Música también, dificultades para encontrar espacios, dificultades para gestionar proyectos culturales. Entonces, de esto nos platicaban en los foros anteriores. Por supuesto
que salieron muchas otras problemáticas, pero creo que en donde convergemos, tanto música como teatro, es precisamente en esa dificultad que se tenía para encontrar esos espacios de interpretación y de montaje de obras, tanto musicales como de teatro. En esos foros anteriores nos han dado insumos también que hemos incluido en nuestra facultad. Encontramos en esas primeras encuestas que más de un 80% de nuestros egresados, tanto de música como de educación musical, estaban trabajando en la docencia. También aplicamos la misma encuesta a los estudiantes y en ese entonces los estudiantes nos decían, no, pues es que pedagogía no me sirve, yo lo que quiero ser es ser intérprete, yo lo que quiero ser es estar en el escenario, pero resulta que al momento de salir como egresados a titularse como licenciados, resulta que se encuentran ante un mercado laboral que les demanda pedagogía y entonces vimos y encontramos que la diferencia entre la opinión del estudiante y el egresado es muy distinta. El egresado solicita, al menos en esas ocasiones anteriores, solicitaba poco más de materias pedagógicas para poder enseñar la disciplina. Encontramos, por ejemplo, que un reclamo importante que es el uso de las tecnologías respecto a la disciplina, y eso parece que está presente en muchas áreas de la universidad. Por ejemplo, comentaba yo con un egresado de arquitectura, que me decía que no es posible que saliendo de recién egresado tiene que tomar un curso de capacitación y de actualización para poder usar modelaje en tercera dimensión, SketchUp y este programa que usan para AutoCAD. Entonces, es algo que tiene que tomar aparte. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo está obteniendo, no lo están capacitando en la Universidad Veracruzana. Entonces, tiene que tomar esa actualización por fuera. Entonces, eso abrió también la discusión sobre cuáles son las tecnologías relacionadas con la propia disciplina, porque cada disciplina tiene tecnologías específicas y es ahí donde vamos a llegar al final, esas tecnologías que apuntan a estas transdisciplinas, en el caso de música, teatro y también a la danza. Y bueno, algo que estamos encontrando también en este nuevo foro es que ya la parte de encontrar espacios para montar obras parece ser que no es el factor más frecuente, porque ahora con la pandemia derivada por el COVID-19, por este coronavirus, ha obligado que los espacios se cierren. Lo primero que se cierra en esta pandemia son precisamente los teatros y los cines. Y bueno, el ser humano es un ser social, es un ser gregario. Y pues han cerrado estos espacios y por ende se ha afectado la vida artística. Esto impacta porque ahora los cambios de escenario, sigue habiendo producción artística, pero el escenario es distinto. El escenario ahora está a la distancia. Entonces, los nuevos retos y las nuevas dificultades que hemos encontrado es precisamente en el uso de las tecnologías a distancia. No sé si quiera comentar algo, doctor Vilches, acerca de esto que se encontró en los foros anteriores y con lo que estamos encontrando en los foros en la actualidad. Claro, para eso quisiera leer la opinión que en una mesa sobre preegresados, porque nosotros siempre dividimos las mesas de preegresados, egresados y empleadores. Siempre trabajamos juntos porque de esa manera se retroalimentaban. Y esto resultó muy interesante a partir de una observación que hizo una preegresada entonces, porque fue hace 3 años, dice, el aceptar que se ha llegado a la temible etapa del preegreso hizo ponerme alerta de cuáles serían mis estrategias para que al concluir la carrera
no estuviera desempleada o por lo menos tuviera que acudir a un empleo que no tuviera nada que ver con mi carrera. Así que recurrí al servicio social, que luego se nos olvida el servicio social. Esto es una experiencia educativa que desde mi punto de vista no es valorada o tomada en cuenta de la manera que lo requiere. Muchos compañeros a lo largo de su estadía por la universidad creen que el servicio social solo quita tiempo y es un proceso tedioso y sin chiste. Puede serlo, pero puede no serlo. De nada sirve hacer el servicio social en un lugar donde sabes que no vas a aprender o en un lugar que no te gusta. Esto creo que es bien importante, porque esto sienta las bases de que todas esas experiencias educativas, particularmente las del área terminal, son fundamentales. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, 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 yo me disculpo porque sí, me hicieron una llamada ahorita también de arriba, de allá de Claro. arriba, Sí, y tuve que atenderla, ¿no? Pero ya me desconecté un poquito. Pero ahorita que estás retomando esto, maestro, sí, y interrumpo tantito, lo del servicio social es una base en todo programa educativo. El hecho de que esté inserto como experiencia educativa ya en los planes y programas del MEIF, eso no implica que tengan la responsabilidad de funcionar como plataforma laboral así inicial debería para ser. que el preegresado empiece a ver el entorno. Esto es muy, muy padre, esto que tú estás planteando ahorita, doctor Serna, de la caverna de Platón. O sea, a fin de cuentas, los programas educativos se enmarcan dentro de una realidad social, laboral, ¿sí? Académica, formativa, pero también dentro de un ideal. O sea, buscamos también, tenemos que perfilar hacia dónde queremos ir como proyectiva de lo que podemos lograr a un mediano plazo, a un largo plazo, ¿no? Y el corto plazo es la vigencia de este programa, ¿no? Entonces yo creo que aquí es muy importante sí remarcar que la cuestión del servicio social como plataforma de primer inicio de tu primer chamba, trabajo, está allí inmerso, pues, en estos, de qué manera también nosotros hacemos vínculos con los diferentes entornos laborales, ¿no? Gubernamentales, educativos, ¿cómo se llama? Empresariales, particulares, etcétera, asociaciones civiles, en fin, ¿no? Porque esto abre caminos, pues, para que realmente hagamos efectivo eso que llamamos perfil de egreso, ¿no? Y creo que el servicio social es fundamental, fundamental, y que yo el otro día tuve una reunión con un grupo de servicio social que estaban como inquietos, ¿no? Y precisamente les hice ver esta cuestión de que el servicio social no es para pasar la experiencia educativa que se llama servicio social, no, es para que tú empieces a ver el entorno de trabajo y dónde te puedes ir, de acuerdo a tus habilidades y lo que hayas podido captar o no dentro de la facultad, en tu proceso formativo, pues es ahí, ese campo es el que te requiere, ¿no? Y qué tipo de formación, aparte de la formación disciplinar, tienes que recibir. Si es en tecnología, si es en marketing, si es en el ámbito educativo por competencias, si es, etcétera, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Y bueno, esa es la pequeña intervención, ahorita que los escuché, y me conecto nuevamente con ustedes. Gracias, gracias. Lo que hemos encontrado, ustedes han de saber que estamos aplicando una encuesta y se elaboró un protocolo de investigación para correrlo en música y también en teatro. Este protocolo de investigación, bueno, estamos encontrando así una información preliminar, así como que lo que nos están diciendo, más lo que nos están diciendo en los foros. Algunas cuestiones a las que se han enfrentado los egresados son precisamente con la parte de la cuestión del uso de tecnologías, precisamente materias que tienen que ver con el marketing, con la producción de contenidos versus la selección de contenidos, los nuevos estudiantes o los egresados que están atendiendo estudiantes de todos los niveles. Se encuentran que hay muchos contenidos en Internet, pero no todos los contenidos son acordes a lo que se requiere. Entonces hay un fenómeno que están reportando que se le llama choque de contenidos. No todos los contenidos son afines, no todos los contenidos me sirven. Entonces, el maestro puede llegar a producir contenidos propios, lo cual consume mucho tiempo y muchos recursos. Y eso también impacta a las horas de contratación, porque unas son las horas presenciales y luego viene
la parte de la evaluación y la parte del diseño. Pero bueno, regresando al punto de nuestros egresados, es la producción de contenidos versus selección de contenidos, que es lo más rápido de lo que existe, citando adecuadamente y sin plagios. Algunos otros retos que hemos encontrado es precisamente la autonomía. Una de las dificultades a las que se enfrentan nuestros egresados puede ser también la estabilidad en la conexión al momento de dar clases, y el hecho de que si se presenta una intermitencia en el servicio de Internet, bueno, que ellos tengan preparado recursos listos para poder que los estudiantes puedan tener sus clases. Y uno de los retos también que han encontrado es, y esto aplica para las dos áreas, es el nulo contacto físico con los estudiantes. Por lo tanto, la cuestión postural es difícil de atenderla, ¿no? Tanto en la parte escénica como en la parte de interpretación musical. Son problemáticas distintas que hemos detectado a lo largo de los foros anteriores, y las nuevas problemáticas son emergentes debido a que el ambiente ha cambiado, el contexto ha cambiado. Entonces, también tienen que cambiar nuestras estrategias. Algunas de las dificultades que nos reportan son precisamente que en este modelo que estamos llevando, bueno, ahorita es un modelo a distancia y antes estábamos en un modelo presencial. Bueno, pues quizás cuando regresemos a esa nueva normalidad, quizás el modelo no sea totalmente presencial o quizás tampoco sea totalmente a distancia, sino tendríamos que encontrar un equilibrio entre los modelos mixtos y modelos híbridos. Pero ya me estoy saliendo del tema, que es precisamente la cuestión de las competencias de egreso, las transdisciplinas. Y bueno, en el caso de la Facultad de Música, de la Facultad de Teatro, hemos encontrado estamos encontrando estas competencias. Por supuesto, se va a seguir haciendo este estudio, se va a seguir corriendo. Y además de las competencias que hemos encontrado que son necesarias, hemos encontrado competencias disciplinares, competencias transdisciplinares, pero también competencias para la vida. Algo tan sencillo como, por ejemplo, trabajar en equipo es una competencia que la tenemos a lo mejor en nuestros programas de estudio, pero que quizás no las estemos desarrollando completamente. Saber escuchar, ser paciente y saber adaptarse a cambios inesperados. Por supuesto, también los nuevos egresados tienen que ser autónomos, porque ahora tienen que autogestionarse sus propios recursos. Estamos encontrando ideas interesantes en esas disciplinas, en esas competencias para la vida. Como les decía, bueno, encontramos aquí una formación disciplinar y una formación transdisciplinar, y también una formación para la vida y para el trabajo. Entre esa formación para la vida encontramos, como les decía, el trabajo colaborativo. Al respecto, tengo un video que quisiera yo proyectar. Es un video que nos compartió nuestra egresada, Enriqueta Cerda. Ella es egresada de música y al momento de salir, ella tomó cursos de actualización en el uso de tecnologías y material sonoro. Quisiera compartir, si así me lo permiten, no dura mucho este video, dura alrededor de 15 minutos más o menos, y nos platica de la experiencia que tiene en la interdisciplina entre música, entre teatro y rayando también la danza. Entonces voy a compartir aquí nuevamente mi pantalla, voy a compartir ahora este video y pues ustedes me pueden comentar al respecto. Gracias. Sí, gracias, Daniel. Adelante. Hola a todos, mi nombre es Enriqueta Cerda. Les vengo a compartir un poco sobre los caminos en la composición, investigación, aplicaciones e interdisciplina, con base en vivencias personales, descubrimientos y trabajos realizados en todos estos años.
Un poquito de mí. Formo parte de la primera generación en la licenciatura de composición dentro de la UV, generación 2011. Actualmente colaboro como compositora en teatro, danza, publicidad y un poquito de cine. Y como trabajo base, soy maestra de contrabajo en la Fundación Música para la Vida. Y también colaboro en la misma fundación en algunos proyectos audiovisuales. Mi experiencia en la UV se vio dividida en dos partes, la vida académica y la vida extraacadémica. La vida académica obviamente fue dentro de la licenciatura de composición y también el contrabajo. Yo entré a la UV como contrabajista, pero en el ciclo profesional me cambié a composición. Sin embargo, seguí llevando el contrabajo como un instrumento complementario. En la vida extraacadémica tomé cursos de jazz en el ahora conocido Centro de Estudios de Jazz UV. En sus inicios no era una licenciatura, sino que era un diplomado. Y a mí me tocó en la generación cuando vino Agustín Bernal a dar clases. También fui a cursos de composición electroacústica, nuevas tecnologías y festivales dentro del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, con sus siglas CMMAS, el cual les recomiendo mucho consultar la oferta académica, convocatorias, estancias, etc. Y también fueron muchas colaboraciones en teatro y danza con las facultades de la UB. Ok, lo que les vengo a compartir es un poquito sobre la composición para teatro y danza. El término escenofonía fue propuesto por el maestro Rodolfo Sánchez Alvarado y lo define como el vestido sonoro de un hecho escénico. En sí es todo lo que se va a escuchar y lo que no. Es un diseño porque aparte de música puede incluir ambientes, texturas, respiraciones hechas por los actores, efectos sonoros fuera del foro, en el público o dentro del foro, en fin, todo aquello que se puede escuchar y cuando no se debe escuchar, lo incluye la escenofonía. En sí es pensar el sonido a partir de la escena, el sonido como un actor más. En la escena, la música va equilibrada. No puede, bueno, a veces sí te piden en ciertos casos tener un papel principal, pero por lo general es pensarlo como un actor, ni más ni menos. Nosotros en la escena como músicos contamos con los cues o entradas. Bien puede ser que el velo de tal personaje se caiga o cerrar la escena, el oscuro, el inicio, un paso, un texto dictado, en fin, cualquier acción o diálogo puede ser un cue. ¿Tenemos partitura en escena? Sí, pero no como la conocemos normalmente. Aquí les muestro unas propuestas que hicimos, que hice en mi examen de titulación. Esto fue un trabajo que tuve la ayuda de el gran Jared Sabdiel. Fue un compañero que conocí en teatro y sin embargo no es teatrero, sino que es un chico que estudió arquitectura, se interesó en el teatro y empezó a colaborar con sus ideas y talento. Entonces, él me ayudó mucho a desarrollar este tipo de partitura y pues resultó muy bien. Esta partitura es parte de una obra que más adelante veremos. Entonces, para ser compositor de escena, ¿qué se necesita? Primero, tiempo. Tiempo para que el proyecto en el que vas a colaborar puedas asistir a juntas, ensayos, en sesiones de exploración que por lo regular duran entre 2 a 4 horas. Necesitas mucha paciencia y disposición a cambiar las ideas que tú piensas que pueden ser geniales. Muchas veces no funcionan. Sobre todo también confiar en el director porque él o ella tiene la visión general. Saber escuchar tanto al director como a los actores,
como a los personajes. Escuchar una escena. Es maravilloso ver una puesta en escena sin música porque te abre las posibilidades infinitas. También comunicación con la dirección del proyecto, como ya dijimos, y sobre todo sumergirnos en el concepto, en la historia, personajes, motivos, empaparnos de ese mundo creativo que está en proceso de ser revelado. Ok, en estos vídeos, esto es Corre, Corre, Carigueta, vamos a escuchar un poquito. Ya llamado nuestro sacerdote guayabisa, el que sabe presenciar movimiento, el que todo lo observa, el que conoce el rumbo y el proceder ordenado del cielo, y cómo se divide la lucha. Ahí viene. Esto que vemos aquí es Corre, Corre, Carigueta, y de dirección de Adriana Dush con máscaras del maestro Jean-Marie Binoy. Aquí la escenofonía fue colaboración junto al maestro Joaquín López Chapman, quien es también un escenófono muy reconocido en todo México. Le conocen como el Chas. Y vaya, fue un proceso de mucho aprendizaje, muy intenso y con resultados verdaderamente hermosos. Este que vemos aquí es la pieza Insane, que con la directora y bailarina Sara Tolosa se presentó en Nueva York en un festival de danza. Y también con ella he seguido trabajando desde hace añísimos. Obviamente nos volvimos también amigas. Y pues nada. Ambos fueron totalmente diálogo, acuerdos con las directoras y total confianza una en la otra. No podemos trabajar en un equipo con el que no confiemos. Debemos también enamorarnos, o sea, estar enamorados tanto de su trabajo y obviamente ellos de nuestro trabajo, para poder ceder y aportar con toda la libertad, confianza de que vamos por un proyecto, no vamos ni por el músico ni por el director, vamos por un proyecto en común. Eso es lo lindo de la escena, son trabajos en equipo. Ok, en cuanto a audiovisuales, lo poco que he hecho de publicidad, he aprendido que el tiempo de entrega es cortísimo. Cortísimo, me ha tocado para 2 días lo quiero todo. La publicidad también tiene conceptos muy concretos. De hecho, no me ha tocado ningún proyecto donde el concepto esté volando. Ya saben lo que quieren, tienen referencias muy seguras, y sobre todo saber reaccionar a cambios inesperados. Por ejemplo, en este que estamos viendo de derechos humanos, fue un comercial para la editorial Weathers. No se puede desprender de su historicidad. Iba a durar 1 minuto y esa misma noche me llamaron, me dijeron, ¿sabes qué? Va a durar 2 minutos porque falta información. Entonces fue reaccionar, ok, vamos a aumentar la armonía, unos arreglos y vámonos. Este que les voy a mostrar es el primer anuncio de publicidad en el que colaboré y fue de la UNAM. Ahí, como pueden escuchar, ahorita lo dejo un poquito, es pura armonía básica y tradicional. Entonces, sí, nos sirve mucho conocer los mundos tonales. Simplemente sabes pensar en sonido, sabes extenderlo, es como un discurso. Comienzas a hacerlo de una forma tan natural que se ve reflejado en la pantalla. En la composición para cine es un poquito más tardado y también es
es que tú trabajas como compositor para satisfacer las necesidades de la película. Por ejemplo, si yo quisiera poner que el tema tal, porque me enamora y no sé qué, pero la película te pide que hagas algo totalmente abstracto y textura, pues no vas a poner una melodía, por más linda que esté o por más inspirado que te haya salido, lo siento, hay que estar al servicio de una imagen y de un concepto y ta, ta, ta. En los temas, en el cine, pueden ir para un personaje, para una idea o concepto, o para sentimientos o acontecimientos. Pueden hacer referencias a distintas cosas y existe cierta jerarquía con peso dramático y o narrativo. Los temas en una película, resumiéndolos por jerarquías, podrían mencionarse como inicial, final, principal, central y secundario. Estos pueden ir combinados. Por ejemplo, el tema inicial puede ser el tema principal. No tiene que ser a fuerzas por separado. Y entre muchas otras cosas, si les interesa más conocer sobre composición y sonido para cine, les recomiendo el libro de Michel Kion, La audiovisión. En fin, ¿para qué sirvió todo lo aprendido en la UB si ahora, en mi caso, me estoy dedicando a aplicar otras cosas muy distintas? Bueno, me sirvió para todo. Conocer y tener una base firme de entendimiento en cuanto a funciones en el mundo tonal y serialista fue una gran herramienta, sobre todo para aprovechar en el máster que hice en Barcelona. Fue el máster en composición de bandas sonoras para medios audiovisuales, que lo brindó el SMUC con una beca Fundación Carolina. La comprensión de estructuras y relaciones dentro de un mundo sonoro, hablando de una academia tradicional y serialista como la que aprendí en la UB, fue de gran ayuda porque aprendes en sí las raíces de la música occidental que manejamos. Bueno, hasta ahí, bueno, después la compañera sigue platicándonos sobre su experiencia precisamente con las artes escénicas. Existen ahí, nos comparte también la experiencia que tiene haciendo, musicalizando para el cine, nos pone otros proyectos. Les ofrezco una disculpa por el ruido del tren, pasa en medio de la sala. Entonces, voy a silenciar momentáneamente mi micrófono porque va a sonar un poco más fuerte. Pero bueno, estas son las experiencias de nuestros egresados. Sí, no te preocupes, Daniel, pues estamos acostumbrados a todo tipo de ruidos, sonidos, ambientaciones espontáneas, etcétera, ¿no? Ya sabemos muchísimo, estamos ya como haciéndonos expertos en sonidos múltiples, ¿no? Mira, esto se me hace muy qué bueno que retomaste esto de la maestra Adriana, yo lo viví, o sea, así como, no me acuerdo si era secretaria directora, no me acuerdo, eso fue en 2000, ¿qué fue? 2000, ¿qué dijo la chica? 11, 14, no me acuerdo. Sí, fue una experiencia intentando este asunto de lo interdisciplinario, sí, y creo que fue un buen ejercicio, muy buen ejercicio la maestra Adriana, muy creativa en ese sentido, y cómo supo mezclar ahí los diferentes lenguajes. Y dijo mezclar, porque todavía la cuestión interdisciplinaria es eso, a partir del cruce disciplinar, generar otras posibilidades escénicas, otros lenguajes, ¿no? Y que de alguna manera pone en tela de juicio lo propio disciplinar. Pero aquí algo muy importante que dijo la chica, la compañera egresada, es esta base disciplinar. Sí, yo siempre estoy remarcando con la Comisión de Plan de Estudios y con los maestros que hemos estado inmersos en este asunto, el seguimiento de Plan de Estudios con las academias, es que no perdamos la vista sobre la base disciplinar. La base disciplinar es fundamental para que de ahí evoluciones a otras posibilidades, hacia el cruce precisamente interdisciplinar y transdisciplinar, ¿no? Esto es vital e importante. Un chavo debe conocer las herramientas básicas del fenómeno escénico, teatral, y eso es, digamos, no es que sea inamovible, sino que de alguna manera son los elementos fundamentales que le van a dar las herramientas para insertarse en otros campos, sí, de otras disciplinas y del campo de trabajo, ¿no? Esto que nos narra su egresada en música
es lo que también vive el egresado de teatro, ¿no? Tenemos que aprender a otras posibilidades, y es el gran atino que de pronto hemos tenido en nuestros actuales planes de estudios, dentro del MEIF. Esta diversidad de perfiles, y que el chavo se empiece a formar en otros campos dentro de su propia disciplina, para empezar. Y eso es vital, importante, ¿no? Creo yo que por ahí es donde va el camino, pues, de esta investigación, ¿sí? Y que como los propios egresados nos están ya empezando a hacer este foquito verde, amarillo, rojo, de decir, mira, oye, yo estoy incursionando en este campo, oye, mira, yo estoy por este otro lado, mira, yo te estoy requiriendo que mi base formativa en la facultad sea en docencia. ¿Por qué? Porque es el primer campo al cual me estoy inmiscuyendo, ¿no? Pero necesito bases pedagógicas, necesito bases didácticas para poder guiar en el teatro, en las artes, a estas nuevas generaciones. O sea, ahí tenemos ya una apertura importante, ¿no? Qué padre que nos mencionas, me hizo recordar muchísimo, ahorita que vi las primeras imágenes de este evento de Corre, Corre, Carigüeta, que es así, y además toma de la mitología peruana, toma una cuestión ahí muy importante del trabajo con la máscara, por supuesto, que requiere todo un trabajo técnico, estilístico y poético también muy importante, y una preparación rigurosa técnica en el campo de las artes del teatro, ¿no? Muy bien, qué interesante esto que nos presentas, doctor Serna. Y de hecho también nos propone al final, no solo ella, sino varios de nuestros egresados, materias que no se ofrecen en la Facultad de Música, como escenografía, escenofonía, taller de voz. Nos proponen también el uso de materias como iluminación. Digo, ¿qué tiene que ver la iluminación con la música? Pues la están ocupando. La están ocupando cuestiones ahí de iluminación, bueno, llevan ellos, los de música, llevan una materia que se llama secuencias MIDI. Pues resulta que la iluminación también se puede controlar por medio de eventos MIDI o QES MIDI, entradas de esa manera, ¿no? Entonces eso nos obliga como docentes, ya sea que nos actualicemos, que nuestra formación continua que tenemos como profesionales, o que incluyamos contenidos nuevos, o que entonces se mire a las nuevas contrataciones para que puedan tener esos elementos que requiere la facultad y que requieren los egresados. Por supuesto, probablemente también exista la opinión de algunos estudiantes que digan, bueno, es que yo ¿para qué quiero esta materia? ¿Sí? Porque debemos recordar que una es la opinión de los estudiantes y la opinión de los egresados cambia completamente. No sé qué opine, Vilches. Tu micrófono, maestro. Perfectamente, claro, por supuesto. Sí, por eso es muy importante el programa de preegresados junto con el de egresados. Si no extendemos un puente ahí, no nos vamos a dar cuenta que efectivamente ese puente se puede romper en un momento dado, y no se debería de romper, como tú dices, Daniel. Es decir, ¿por qué tiene que haber una diferencia entre el preegresado y el egresado? No debería de haberla. El preegresado tiene que saber a lo que le tira, a dónde va, y para esto están los egresados, para que vengan a nuestras mesas, para que... Además hay otra cosa que no dijimos al principio. Nosotros creamos una red que hemos subutilizado. Sí tenemos la línea WhatsApp de egresados, ¿verdad? Pero nos falta la red de preegresados y egresados, que originalmente se iba a fusionar con la del programa institucional de egresados de la maestra Guati. Entonces, ahí es donde yo propongo que sí creemos una red, por lo pronto entre música y teatro, por lo pronto. A lo mejor ya la tienen fenomenal en danza y en artes plásticas, no importa, pero lo que más se parece son las artes escénicas, y esas están dadas entre música y teatro. Entonces, ahí va mi propuesta: crear esa red
tenemos técnicos especializados en poderlo hacer y hacerlo de inmediato y perfectamente bien, porque sí necesitamos estar oyendo a nuestros exalumnos, que no son exalumnos, que son egresados, ¿verdad? Para que de verdad nos alimenten a nosotros todos estos cambios que ustedes han estado diciendo a lo largo de sus intervenciones. Esos cambios a lo mejor se tienen que dar todos los días y eso tiene que tener conciencia no solamente los alumnos, sino las autoridades, los profesores, los integrantes de las comisiones, los integrantes de las academias. Ellos tienen que leer ahí, todos, absolutamente todos, en lo que al día se va aportando de parte de estos chicos. Y entonces sí que vamos a ir enriqueciendo cotidianamente nuestros planes. En fin, por mi cuenta... Muy bien, pues bueno, nos quedan unos 10 minutos, de acuerdo a lo programado. Tenemos aquí a Sayas y otras personas, creo, Malpica, Elsa. No sé si quieran, si gusten participar con algún comentario de lo que se ha venido diciendo. Voy a hacer así rapidito, una cuestión muy rápida, una recapitulación de lo que se ha estado virtiendo aquí, ¿no? Pues bueno, ¿de dónde parte este estudio de egresados de ambas facultades? Pues su origen está precisamente en un proceso de retroalimentación de los planes y programas de estudios, la exigencia de las recomendaciones de los organismos acreditadores de COPAES como CIES y CAESA, que son organismos de evaluación y acreditación, las propias políticas institucionales, el Plan General de Desarrollo 2030, cómo garantizar de alguna manera en el proceso formativo que se inserte en el campo de trabajo el egresado, ¿no? Y esto que remarcó muy bien el doctor Serna, las 4 finalidades básicas, ¿no? Reconocer al egresado como un pilar en el desarrollo de la actividad académica, mejorar la calidad de los trabajos de academias, de los académicos y planes y programas de estudio, medir la confiabilidad del perfil de egreso, por algo declaramos un perfil de egreso, y contribuir al desarrollo profesional y social del egresado para un impacto, digamos, positivo, por decirlo de alguna manera, en el ámbito social, ¿no? También la cuestión del perfil de egreso que obedece a un proceso, o sea, cómo se enriquece el perfil de egreso y se transforma, pues a través de esta retroalimentación con esta conectividad con los egresados, ¿no? Y que los encuentros de egresados impactan en el perfil de egreso definitivamente, ¿no? Y que los programas que tengan que ver con digamos, que estos programas educativos tengan que ver con una realidad, que el proceso formativo en los programas que ofrecemos en artes tengan que ver con la realidad laboral, con la realidad social a la cual nos enfrentemos. Y esto implica, por supuesto, un cambio en el perfil del docente o una renovación en los perfiles docentes que de alguna manera alimente también el perfil de egreso, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Y bueno, cómo se enfrentan los perfiles de egreso a las nuevas realidades virtuales y pandémica, ¿no? La pandemia también nos ha impactado muchísimo, ¿no? Y estas competencias disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares y la formación para la vida, que es algo muy importante, y formación para el trabajo, ¿no? Y bueno, y esto que nos compartió ahora el doctor Serna de esta egresada, pues bueno, eso es su realidad. Y es la realidad de nuestros egresados en teatro, ¿eh? Cómo tenemos que aprender ahorita toda la oferta, de hecho, que hay escénica, pues todo está a través de redes sociales, redes virtuales, y se está cobrando y están teniendo un ingreso. O sea, cómo sobrevivir a través utilizando la tecnología, ¿no? Y continuando con nuestras producciones escénicas, nuestros productos creativos, porque a fin de cuentas hay un consumo cultural y artístico también en nuestra sociedad, y esa ha sido generada por nuestros egresados en esta cuestión de ejercer su proceso creador y formativo de una manera autonómica y generando empleo. Ya nosotros tenemos egresados a empleadores. De hecho, en nuestros encuentros de egresados y foros de egresados hemos tenido que citar no sé, entre 5 o 10, no sé cuántos egresados que ya son empleadores. O sea, esto demarca ya un cambio también de paradigma también en los procesos formativos, ¿no? Como tal. Pero bueno, eso es también a la autogestión, al emprendedurismo. Exacto. Es decir, tienen que
producir, ahora se vuelven productores. Nada más como última reflexión, y ya si quiere podemos pasar a una cuestión ahí de si hay preguntas. Hablaba yo con un egresado que recientemente egresó de la Facultad de Música y dice que concursó y obtuvo una plaza. Él es educador musical, ¿no? Y resulta que lo primero que le piden es que ahora va a dar clases de educación artística y entonces tiene que dar teatro. Y la única materia que tiene, que llevó relacionada con las artes escénicas, es precisamente la creación y expresión artística. Y entonces dice, si hubiera puesto más atención o si hubiera tomado más materias con la cuestión escénica, bueno, son cosas que así pasan en la vida. Hay algo que debemos de recordar, que como egresados, la vida nos puede llevar a cualquier parte. Y bueno, hay una frase que me gusta mucho, no estoy seguro de quién la dijo, pero dice que en la vida no gana el más fuerte o el más inteligente, gana el que mejor se adapta. Sobrevive el que mejor se adapta. Y bueno, termino con esa reflexión. No sé, maestro, doctor Vilches. El que lo dijo no fui yo. Okay. Muy bien, pues bueno, pasamos a ver si el público, el apabullante público de 2 o 3 creo, nos puede hacer algún comentario, ¿no? Vale, y agradecemos mucho también la presencia de los compañeros todavía estudiantes. Vale, adelante, ¿quién quisiera? Ok, Roberto Sayas, adelante. Hola, pues en realidad, pues varias cosas que se me quedaron ahí, por ejemplo, también me agregaría yo como, bueno, desde mi lugar como estudiante, también, pues la importancia de no solo quedarnos con lo que nos está dando la misma facultad, ¿no? Sino también buscar desde otros lugares, ¿no? Esto que mencionaba, la egresada de la Facultad de Música, ¿no? Desde la vida académica y la vida extraacadémica, ¿no? O sea, lo que yo voy agarrando fuera o sea, vamos, que ahorita estamos en tiempos de que no solo lo que nos dé la facultad, ya con eso vamos a hacerla, ¿no? Ya con eso ya tenemos ganado el campo laboral, ¿no? Y sabemos que no, que es una mentira, ¿no? Ahorita el artista requiere ser un todólogo, totalmente, ¿no? O sea, todólogo pues en todo, vaya, ¿no? También ahorita lo que eso digo en cuanto a estudiante, ¿no? Como un tanto de, pues compromiso también de estudiante, ¿no? No solo quedarnos con algo, sino también buscar eso, buscar y generar, ¿no? Y esto también la importancia pues de generar, ¿no? Un mismo camino, ¿no? Dentro de todas las artes, ¿no? Que compartimos, ¿no? Se lo comentaba se lo comentaba al doctor Vilches, ¿no? En una ocasión, ¿no? Vamos, que tenemos una unidad, que le podemos sacar un goce y o sea, compartimos y vivimos todos ahí mismo, o sea, es nuestra casa, ¿no? O sea, es nuestra casa la unidad, entonces, o sea, esto que se generó con la maestra Adriana, ¿no? De este experimento, ¿no? O sea, es algo muy bonito, ¿no? O sea, yo desde estudiante lo digo, ¿no? Vamos, y también justo con lo que se comentaba, ¿no? Generar también comunidad, ¿no? Y también de esa comunidad, pues, generar trabajo, ¿no? Generar mismo trabajo, ¿no? Entre las distintas disciplinas que compartimos. Y también esto que se comentaba sobre lo que van viendo los egresados del campo laboral y la realidad, y sobre las propuestas de nuevas experiencias educativas, pues vamos, que yo de alguna manera también lo he notado, el hecho de que luego he compartido experiencias con maestros que incluso nos dicen que no les gusta como tanto impartir esta materia, ¿no? Como que de alguna manera se sienten como que
pues bueno, ya me la tuvieron que echar, ¿no? Pues ni hablar, ¿no? Y por ejemplo, pues se nota cuando un maestro tiene cariño y pues se nota en la misma cátedra, ¿no? O sea, lo percibimos bastante, ¿no? Como alumno lo digo, ¿no? Pues eso, a bote pronto, diría todo eso, y pues que fue la verdad, pues una valiosa mesa, se me quedaron muchas cosas. Muchas gracias, Roberto. De verdad, agradezco tu opinión. Solamente quiero abonar que precisamente el trabajo en equipo es una de las habilidades que están sugiriendo nuestros egresados. Trabajar en equipo, trabajar en colaboración y abrir nuestros espacios de formación. Debo de confesar que como también tengo clases ahorita terminando esta sesión, mis estudiantes están escuchando su participación. No son muchos, ahorita son como 10 más o menos, pero están escuchando, no pueden participar, pero estoy retransmitiendo a la clase que ya va a comenzar. Por supuesto, esta cuestión de la interdisciplina, la transdisciplina, nos obliga entonces a permanecer abiertos, a tener abiertos ese panorama de formación. Muchas gracias, Roberto. Sí, claro, naturalmente. Esto es importantísimo. Roberto, te lo agradecemos mucho esta opinión que viertes. Y bueno, solamente decir que efectivamente todo esto que está sucediendo en todas estas mesas, no solamente en esta mesa, abonará a esta fusión transdisciplinar que tiene que haber entre las facultades. Yo insisto mucho en ello. Y para ello tendremos mucho pastel de dónde cortar, maestro Daniel, porque hay mucha información ahora para que de verdad nos aboquemos a empezar a elaborar nuestro proyecto de cuerpo académico, que se retroalimentará a nuestras facultades, a nuestros planes de estudios, ¿verdad? Entonces, pues yo no tengo nada más que decir, agradecer mucho y mandarte un abrazo, Daniel Serna. Roberto, Antonio, a ti el